Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro /diagonal va a generar mucha conversación, mucha emoción y, por qué no, un poco de sorpresa. El título del vídeo lo dice todo: Ande se emocionó al ver a Kerem. La razón te sorprenderá. Mira esto. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias del corazón, pero no solo eso. Vamos a ir más allá, a analizar, a especular, y a tratar de desentrañar el misterio detrás de esa emoción. ¿Por qué Hande Erçel, nuestra queridísima Hande, se emocionó al ver a Kerem Bürsin, el hombre que compartió con ella no solo la pantalla, sino también la vida real? ¿Qué fue lo que detonó esa reacción? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa aparente alegría? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, de análisis, de imágenes exclusivas y, por supuesto, de mi opinión personal sobre este tema tan candente. Como siempre, me gusta dejarles claro que esto es mi interpretación y mi punto de vista, y que ustedes, por supuesto, están en todo su derecho de tener el suyo propio. Así que siéntanse libres de comentar, debatir y compartir sus ideas. Pero antes de empezar a meternos de lleno en el tema, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de apasionados por las series turcas, el mundo del entretenimiento y las noticias del corazón. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ya lo saben, suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bien, para entender el contexto, vamos a repasar rápidamente quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande es una de las actrices turcas más populares y talentosas del momento. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una estrella internacional. Kerem, por su parte, es un actor con mucho renombre, también muy querido por el público y con una trayectoria impresionante. Lo que los unió fue la serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. Esta serie, que fue un fenómeno mundial, no solo les dio fama y reconocimiento, sino que también los unió sentimentalmente. Durante un tiempo fueron pareja en la vida real, y su relación fue seguida de cerca por los medios y por sus fans. La química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real, y eso hizo que la serie fuera aún más atractiva. La serie fue un éxito rotundo con millones de seguidores en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, cautivó a la audiencia. Y la química entre los dos actores era innegable. Parecía que el amor que se veía en la serie era real, y para sorpresa y alegría de los fans, lo era. Después de un tiempo, su relación llegó a su fin, lo cual fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, ambos han seguido adelante con sus carreras y con sus vidas personales. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la gente sigue interesada en su relación, en cómo se llevan ahora y en cualquier detalle que revele algo sobre su pasado. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos interesa? La emoción de Hande. ¿Cuándo y dónde ocurrió esto? Bueno, la escena a la que nos referimos es de un evento público, un evento importante para el mundo del espectáculo. Los detalles concretos varían un poco según las fuentes, pero la idea general es la misma: Hande estaba presente, Kerem también, y en algún momento se encontraron. Lo que nos cuentan las fuentes es que, al parecer, Hande mostró una reacción visible de emoción al ver a Kerem. Sonrisas, gestos de sorpresa e incluso, según algunos, un brillo especial en sus ojos. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, no tardó en captar el momento. Y por supuesto, las redes sociales se encendieron. Las fotos y los vídeos comenzaron a circular rápidamente y la gente empezó a especular: ¿qué significaba esto? ¿Era un simple saludo entre dos ex? ¿Había algo más detrás? ¿Sentimientos aún no resueltos? ¿O simplemente era la naturalidad de dos personas que compartieron un tiempo importante de sus vidas? Y aquí es donde entra la parte más interesante, la que nos lleva a la razón que te sorprenderá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás de esa emoción? ¿Por qué Hande reaccionó así? Hay varias teorías y vamos a analizarlas una por una. *** Teoría 1. El reencuentro y la nostalgia. *** Esta es la teoría más simple y, tal vez, la más probable. Es natural que, después de haber compartido una relación,
aunque haya terminado, exista un sentimiento de nostalgia y de cariño hacia la otra persona. Ver a tu ex después de un tiempo, sobre todo en un contexto público, puede despertar recuerdos, emociones y una sensación de cómo han pasado los años. Tal vez Ande simplemente se emocionó al recordar los buenos momentos que vivió con Kerem, al ver a una persona que fue importante en su vida y al comprobar que, a pesar de todo, la vida sigue. Es posible que no haya nada más que una sonrisa sincera y un brillo en los ojos al revivir un recuerdo. Teoría 2. La amistad y el respeto mutuo. A pesar de que su relación amorosa no funcionó, Ande y Kerem podrían haber mantenido una relación de amistad y respeto. Es posible que se hayan mantenido en contacto, que se hayan apoyado en sus carreras y que sientan cariño el uno por el otro. La emoción en este caso podría ser simplemente la alegría de ver a un amigo, a una persona que te importa y con la que compartes una conexión especial. La madurez y la cordialidad pueden ser claves en este tipo de situaciones. Teoría 3. El cariño por los fans y la serie. Love is in the air fue un éxito, y Ande y Kerem fueron los protagonistas. Su relación fue muy importante para los fans de la serie, y su ruptura entristeció a muchos. Es posible que Ande se emocionara al ver a Kerem, no solo por ellos mismos, sino también por los fans, por la nostalgia que la serie genera. Es posible que se sintiera conmovida al recordar todo lo que lograron juntos y la conexión que tuvieron con el público. La gratitud por el cariño de los fans es algo que muchos actores sienten, y tal vez esa fue una de las razones de su emoción. Teoría 4. El profesionalismo y la obligación social. En el mundo del espectáculo, es común que las personas deban mostrarse amigables y cordiales, aunque no tengan una relación personal cercana. Es posible que Ande se sintiera obligada a mostrarse amable y sonriente, simplemente por profesionalismo y por evitar polémicas. La presión mediática y la expectativa del público pueden jugar un papel importante en este tipo de situaciones. Tal vez su emoción no fuera más que una forma de cumplir con su papel de figura pública. Teoría 5. Rumores de reconciliación. Es importante señalar que, como siempre, existen rumores sobre una posible reconciliación. Aunque no hay nada confirmado, algunos medios han especulado sobre la posibilidad de que Ande y Kerem pudieran estar reconsiderando su relación. Si esto fuera cierto, la emoción de Ande al ver a Kerem podría ser interpretada como una señal de que aún existen sentimientos entre ellos. Por supuesto, estos son solo rumores, y es importante tomarlos con cautela. Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación siempre está latente, especialmente en el mundo del espectáculo. Teoría 6. El contexto del evento. El evento en sí mismo podría haber sido un factor importante en la emoción de Ande. Si el evento tenía que ver con el mundo del espectáculo, con el éxito, con el reconocimiento, es posible que la emoción de Ande se deba al buen momento profesional que ambos están viviendo. La alegría por los logros del otro, la admiración mutua y el respeto por el trabajo de cada uno podrían haber sido los detonantes de su emoción. Teoría 7. La influencia de sus amigos y familiares. En el mundo del espectáculo, los amigos y familiares suelen jugar un papel importante. Es posible que Ande se haya reunido con Kerem para saludarlo por petición de alguna persona cercana a ambos. Los amigos y familiares a menudo pueden influir en las decisiones de las personas, y la emoción de Ande podría estar relacionada con la influencia de sus seres queridos. Teoría 8. El futuro de sus carreras. Es posible que Ande y Kerem hayan hablado sobre futuros proyectos, y que la emoción de Ande se deba a las perspectivas laborales. El reencuentro podría haber sido el inicio de una colaboración profesional, y la emoción podría ser una mezcla de sorpresa, alegría y expectativa ante un nuevo proyecto juntos. ¿Y cuál es la razón que te sorprenderá? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Pero lo que es más importante, la emoción de Ande nos recuerda la importancia de la humanidad, de las relaciones humanas y de la capacidad de sentir. En un mundo lleno de controversias y dramas, ver a dos personas que compartieron un tiempo importante de sus vidas mostrarse amables y cordiales es, sin duda, algo positivo. Y ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la emoción de Ande fue real, palpable y visible. En segundo lugar, que la razón detrás de esa emoción es algo que solo ella y Kerem saben con certeza.
Y en tercer lugar, que esta situación nos da la oportunidad de reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia del respeto, la amistad y el cariño. La lección que podemos sacar de todo esto es que a veces las apariencias engañan, y que es importante no juzgar, sino tratar de entender las situaciones desde diferentes perspectivas. La vida, al final, es un camino lleno de emociones, de reencuentros, de alegrías y de desafíos. Y lo importante es aprender a disfrutar de cada momento y a valorar las relaciones que nos hacen felices. En resumen, hemos analizado el contexto de la emoción de Anne de Alvera Kerem. Hemos repasado su historia, la importancia del love is in the air y las posibles razones detrás de la reacción de Anne. Hemos explorado varias teorías, desde la nostalgia y la amistad hasta el profesionalismo y los rumores de reconciliación. Y hemos concluido que aunque no podemos saber la verdad absoluta, es importante valorar la capacidad de sentir y de mantener una actitud positiva ante las situaciones de la vida. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que ustedes son libres de tener el suyo propio. Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías sobre el tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se emocionó Anne? ¿Qué significó ese encuentro? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos, no se olviden de darme un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.